Sí, vamos a continuar con la línea de ayer de mecanismos de hipersensibilidad, específicamente de alergia en este momento. Hay 3 capítulos grandes en inmunología clínica. Uno es autoinmunidad, ¿sí? El otro es inmunodeficiencia, principalmente primaria, y el siguiente es alergias, ¿no? Entonces vamos a hablar de la marcha atópica, rinitis y asma como representaciones de esto, ¿sí? Entonces, la enfermedad crónica más importante en niños, pues es la alergia, ¿no? Afecta al 20% de la población en general. Entonces, no es una enfermedad infrecuente. 20% de la población tiene, o sea, 2 de cada 10 personas. Hay muchos genes asociados y tienen fondo genético, entonces no es una sola persona. Cuando encontramos un alérgico, seguramente hay más miembros en la familia que tienen esto. Y hay múltiples factores de riesgo que contribuyen a desarrollar alergia, ¿no? Por ejemplo, en las series grandes es más frecuente en varones, hay una historia familiar importante, hay un cuadro genético de fondo, hay la atopía que vamos a ver en un momento, que es esta tendencia a alergias familiar, genética, hay afectación pulmonar en mayor o menor grado, la obesidad y el sedentarismo pueden contribuir a esto, rinitis progresa y es unas formas iniciales posiblemente. Los niños que nacen con cesárea pues tienen más riesgo de alergias que los que nacen por parto natural. El bajo peso al nacer también está relacionado con esto, el que la madre fume, la exposición al cigarrillo, alergenos y la cantidad de alergenos y a qué edad se expone una persona a los alergenos, eh, el tema ambiental, la falta de lactancia materna aumenta también el riesgo de alergias. Varias infecciones pueden ser el inicio de activación de genes que estaban presentes. Rinovirus, virus sincicial respiratorio, ¿no? Eh, bordetelas. Los niños que viven en ciudades son más alérgicos que los que viven en el campo. La dieta, el uso de antibióticos y dependiendo la edad a la que se use, y el paracetamol pueden estar implicados también en un riesgo mayor de alergias. La proteína de la alergia habíamos dicho ayer, que es la inmunoglobulina E, y los pacientes atópicos tienen esta tendencia a formar inmunoglobulina E. Fuera del lugar, ¿no? Atopia, ¿no? No al lugar. Entonces viene el griego que significa eso, ¿no? Porque no deberías responder de esa manera a alérgenos ambientales. La mayoría de las personas los tolera, pero las personas atópicas pues tienen esto, ¿no? Y atopia fue acuñado por Coca y Cook en 1923. Entonces tenemos mucho tiempo conociendo o evaluando lo que es alergia. Y esta tendencia personal o familiar es eso, formación de inmunoglobulina E. Y puede una paciente atópica, un familiar atópico, una familia atópica, puede tener varias manifestaciones de esto y un individuo puede tener más de una manifestación. A ese paso de una persona a través de distintas manifestaciones de alergia, ¿no? En esa tendencia atópica se conoce como marcha atópica. Entonces, inicialmente ocurre con lo que está en contacto primeramente, ¿no? Dermatitis atópica, alergia alimentaria, ¿no? Progresa rinitis y asma. Entonces, el paso a través de todas estas manifestaciones alérgicas se conoce como marcha atópica. Entonces, normalmente alguien alérgico, ¿qué encontramos? Elevación de inmunoglobulina E, eosinofilia tisular o periférica, citocinas del perfil TH2, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Hay un alergeno desencadenante y es la expresión parcial o total de un fondo genético. ¿Por qué inicia con dermatitis atópica o alergia alimentaria?
Posiblemente porque sea el primer contacto, ¿no? La piel es el primer contacto en realidad con el medio externo. Entonces, un niño que nace con cesárea tiene una microbiota diferente que puede expresar genes y pues dermatitis del pañal, posteriormente continúa con eczemas, ¿no? A partir de los 6 meses más o menos, cuando inicia la ablactación, pues este niño en realidad va a tener eh, alergia con distintos alimentos, ¿no? Y posteriormente, pues alrededor del año hasta los 3 años, inicia con eczemas, con rinitis, ¿no? A veces el desencadenante de esto tiene que ver con virus, ¿no? Con la presencia de algunos virus, rinovirus y otros virus, y posteriormente hay una progresión a asma. La dermatitis atópica mejora en la adolescencia usualmente. La alergia alimentaria, más del 80% de los niños casi la ha superado alrededor de los 8 años, ¿no? Entonces, aunque son las manifestaciones iniciales, pues disminuyen. Pero la rinitis va en ascenso y usualmente va empeorando en el tiempo y persistiendo en el tiempo, igual que el asma, ¿no? Ahora también muchas personas dicen, antes yo tenía asma, y usualmente pasa también esto, que los niños empiezan con broncoespasmo, con asma, mejoran en la adolescencia y hay otro pico entre los 20 y 30 años, ¿no? Donde posiblemente vuelva a haber estas manifestaciones. Ahora, no hay una correlación genética directamente, ¿no? Entonces, si vemos genes asociados a rinitis, genes asociados a asma, dermatitis atópica, ¿no? Entre rinitis y asma, por ejemplo, hay una diferencia de 1.7 genes por ciento de genes en realidad. Entonces, genéticamente no pareciera haber una correlación, pero lo que vemos es diferente, ¿no? El 80% de los niños que tienen asma iniciaron con rinitis, ¿no? Entonces, las personas con asma en realidad, casi todos iniciaron con un cuadro de rinitis. Y de todas las pacientes con rinitis, el 40% va hacia asma. Entonces, casi la mitad de los pacientes con rinitis podrían progresar a asma. Entonces, hay una progresión entre esas enfermedades. Pero no solo en eso, miren la correlación entre dermatitis atópica y otras enfermedades. El 57% de los casos de dermatitis atópica aparece antes del primer año. Casi todos, casi 60%. Son esos niños con la piel reseca, con las mejillas así como chaposas, ¿no? Pero con periodos de inflamación, prurito, que se rascan mucho, ¿no? Entonces muchas áreas de la piel afectadas. Casi todos los niños con dermatitis, o las personas con dermatitis atópica, hasta antes de los 5 años ha aparecido las manifestaciones. Es más raro que aparezca en adultos sin haber el antecedente, ¿no? Cuando es más severa la dermatitis atópica, más posibilidades de asma. 70% de los niños con dermatitis atópica severa desarrollan asma. Pero los que tienen una dermatitis moderada, solo el 20 al 30%. Entonces, mientras más intensa la manifestación, hay una mayor correlación, ¿no? Y mientras más severa también hay una correlación más elevada con rinitis y con mayores niveles de inmunoglobulina E totales y específicos. Entonces, alergia alimentaria o dermatitis atópica progresa como a rinitis y posteriormente a asma, ¿no? La rinitis es muy frecuente en realidad, ¿sí? Muchos nombres para la misma enfermedad, siempre afecta mucosas, es de forma crónica, mucosa nasal, hay IgE específica, hay una participación de células y mediadores que vamos a ver en un momento. Fiebre del heno, alergia nasal, polinosis, hipersensibilidad nasal, rinitis alérgica, todos estos son lo mismo, ¿no? Son términos sinónimos. Esta es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial.
es una de las más frecuentes, ¿no? Miren, la rinitis en realidad en todas las series, en esta serie de área, pues hasta el 40% de la población lo tenía y en general ha venido aumentando en los últimos años las prevalencias y las incidencias de rinitis en el mundo. También las edades han ido cambiando un poco y la rinitis perenne, por ejemplo, es común en jóvenes y la rinitis estacional en personas de mediana edad. Entonces, miren los picos de rinitis en general, 40 a 49 años, 39%, entre, y la otra 30 a 39 años, 35%, 20 a 29 años, hasta 36%. Entonces, en realidad, en el último tiempo, personas más jóvenes, 10 a 19, 20 a 29, han ido teniendo más manifestaciones de rinitis. Esta es una de las 10 principales consultas en la atención primaria. Entonces, en general, en su práctica, en muy poco tiempo, como médicos de primer contacto y de atención primaria, van a tener pacientes que tengan rinitis, ¿no? Porque está entre las causas. Y es la primera consulta de alergia. Entonces, en los servicios de alergia también, esta es la primera causa por la que los pacientes vienen con nosotros, con los alergólogos. Nadie se muere de rinitis, ¿no? Pero en general puede afectar la calidad de vida de forma muy importante, ¿sí? Con un efecto negativo a nivel social, a nivel productivo, ¿sí? Y también financiero, ¿no? Porque pues hay ausentismo laboral, el costo de los medicamentos, el costo de las consultas, etcétera. Entonces, hacer crónica está mucho tiempo con los pacientes y compromete varios aspectos que tienen que ver con calidad de vida. Se asocia a varias cosas la rinitis, asma, puede asociarse a otitis, alteraciones de sueño, ronquidos, apnea obstructiva de sueño, hipertrofia de adenoides en niños, sinusitis. El costo de la rinitis es alto, 16.7 millones de dólares en visitas médicas al año en Estados Unidos. El tratamiento, 4.500 millones de dólares al año en Estados Unidos. 3.8 millones de dólares en días de ausentismo laboral y escolar anualmente, ¿no? Por la rinitis. Costos directos e indirectos que influyen en el tratamiento y comorbilidades. Entonces, aunque nadie se muere de rinitis, en general es un costo elevado para los pacientes y para todo el sistema y para los países en general. Entonces, sí se gasta mucho en esto. ¿Qué es lo que pasa? Hay un alergeno, ¿no? Y el antígeno se llama alergeno en este caso, y no todos reaccionan, pero hay algunas personas que sí. Se procesa por un HLA tipo 2, ¿no? Una célula presentadora de antígeno que está presente en la mucosa nasal, toma contacto con esta, la procesa y la presenta a linfocitos TH2, ¿no? Se activa el perfil TH2 con las interleucinas, con las citocinas del perfil TH2. Interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13 y factor estimulante de colonias, de granulocitos. Esto hace mayor activación TH2 y interleucina 4, interleucina 13 y el perfil TH2 hace un cambio de isotipo a nivel de los linfocitos B y estos linfocitos B producen inmunoglobulina E al transformarse en células plasmáticas, un cambio de IgG o IgM a IgE, y esta IgE de alta afinidad pues se fija en mastocitos basófilos que están por debajo de la mucosa y que cuando hay contacto con el alergeno posteriormente induce degranulación de las mismas, ¿no? Entonces, cuando vuelve a ingresar el alergeno, la IgE ya fija en los mastocitos basófilos, pues al activarse produce mediadores preformados como la histamina, ¿sí? Y otros, ¿no? Entonces la histamina
ocasiona una reacción inicial muy intensa, estornudo, rinorrea, obstrucción nasal, ¿no? Pero también se forman mediadores de novo posteriormente que se sintetizan, leucotrienos, sinasas, proteasas. La interleucina 5 y algunos de estos otros mediadores atraen eosinófilos, y estos eosinófilos continúan potenciando la inflamación al degranularse la proteína básica del eosinófilo y otros mediadores, contribuyendo a un daño epitelial, a una estimulación de glándulas mucosas y producción de moco e inflamación en realidad. Histamina, leucotrienos, entonces, como respuesta asociada a mediadores de otros mediadores químicos, el resultado. Cuatro cosas que evaluamos en los pacientes con rinitis. Estornudos, ¿no? Que tiene que ver con irritación de fibras nerviosas C, ¿no? Cuando hay liberación de histamina. Alteraciones vasculares, personas con aumento de permeabilidad, que da congestión, obstrucción nasal, y rinorrea, ¿no? Rinorrea acuosa. Varias células inflamatorias entonces activadas, eosinófilos, basófilos, que responden a estos antígenos, infiltran la mucosa e inician citocinas, otros mediadores inflamatorios, de nuevo leucotrienos y otras células inflamatorias que se activan, y esto puede tener que ver con alguna estación, con algún alergeno, con la exposición, ¿no? Y luego de la exposición inicial, 6 a 10 horas después al antígeno, vuelve a haber síntomas por esta formación de mediadores de nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué son estas manifestaciones entonces? Habíamos dicho que los mastocitos están activados en realidad en la mucosa, pues toman contacto con estas inmunoglobulinas C, ocasionan degranulación intensa, rápida de mediadores preformados. Estos mediadores, como la histamina, ocasionan estimulación de fibras nerviosas pequeñas, tipo C, lo que genera estornudos, ¿no? Pues cuando se libera inicialmente estornudos, los pacientes con rinitis tienen estornudos en salva, usualmente. ¿Ya? Entonces no es un solo estornudo, sino son varios estornudos, uno tras otro. También esta secreción ocasiona alteración vascular, aumento de permeabilidad vascular y vasodilatación, lo que da hipersecreción, entonces rinorrea, moco acuoso. A nivel vascular, también aumenta la congestión, aumenta la llegada de sangre a los cornetes, por tanto, nariz tapada, ¿no? O congestión nasal. Los mediadores también que contribuyen a esta afectación vascular y mayor congestión, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandina D2 y factor activador de plaquetas, ¿no? El perfil de linfocitos TH2, la activación de linfocitos B y células plasmáticas que producen más inmunoglobulina E, que sigue ejerciendo su efecto. Se pueden reclutar fibroblastos también al endotelio, que ocasiona mayor inflamación, y una infiltración de otras células, eosinófilos principalmente, que aumentan la inflamación, perpetúan la inflamación y producen mayor congestión en forma tardía y sostenida. Varias citocinas inflamatorias entonces pueden estar presentes, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, que son de expresión de TH2, pero también interleucina 18, interleucina 33, que son alarminas, ¿no? Y que activan también desde el epitelio dañado como patrones moleculares asociadas a daño. Factor estimulante de granulocitos, interferón alfa, leucotrienos, S, leucotrieno B, factor activador de plaquetas, tromboxano A2, eutaxima, activación de genes tipo TAR, RAMTES e interleucina 8. Todo esto, hipersensibilidad, esto es de forma recurrente, persistente, y al final puede haber una hipertrofia sostenida de la mucosa con síntomas persistentes que comprometan de forma importante la calidad de vida. ¿Cómo diagnosticamos la rinitis?
Pues la clínica, que en realidad es muy sencilla, evaluando estas manifestaciones que hemos visto, cómo se produce, nariz tapada, estornudos, prurito y rinorrea. La frecuencia de esto nos ayuda a clasificarlo. Siempre hay antecedentes familiares también. La marcha atópica, recuérdenla, y además el fondo genético, entonces hay alguien en la familia con asma, rinitis, dermatitis, alergia a alimentos, padres, abuelos, tíos, primos, hijos, nietos, ¿no? Entonces siempre hay más de un familiar con esto. El antecedente personal, pues cuando era niño, sí tenía, pues me nebulizaban, ¿no? La historia clínica de cómo empezó, en qué época, es más en invierno, es más en época de lluvias, es más en primavera, qué encontramos a la exploración física y algunas características especiales que vamos a ver ahora que nos ayudan a diferenciar de otras causas de rinitis. Entonces, toda la inflamación en la mucosa nasal se llama rinitis, pero un grupo de estas es alérgica y hay características especiales de la rinitis alérgica. ¿Qué exámenes nos pueden ayudar? Y finalmente, pruebas de diagnóstico específicas, como pruebas de alergia. Así encontramos los pacientes con rinitis, muy fácil, ¿no? Prurito nasal, ¿no? Entonces, y preguntamos cuántos días de la semana tiene prurito nasal, le escuece la nariz. Estornudos, que son esos en salva. Rinorrea y alina, todas las mañanas, 3 veces a la semana, solamente en la oficina, no sé, depende de las características, ¿no? Y nariz tapada. Entonces, nariz tapada, rinorrea, estornudos y prurito, esa es la clínica que debemos buscar en todos los pacientes con rinitis y rinitis alérgica. El antecedente familiar, entonces hay más familiares seguramente afectados por alergia. La asociación con otras enfermedades de la marcha atópica, dermatitis, asma, alergias alimentarias. Es una enfermedad crónica, así que debe estar presente por mucho tiempo, más de 6 semanas, o por algunas épocas cuando es perenne, ¿no? Pues todo el invierno, en primavera, como habíamos dicho, ¿no? Y la variabilidad de esto, y tiene un ritmo diurno usualmente, ¿no? Es peor en el día. Algunas características adicionales que encontramos son pacientes con ojeras, ¿no? ¿Por qué? Pues hay una mayor congestión nasal y toda la congestión sanguínea en esa región. Entonces, al haber cambios vasculares, pues hay ojeras en estos pacientes. El doble pliegue en párpado inferior es una característica atópica, es el pliegue de Denny Morgan, ¿no? Entonces, muchos pacientes también tienen eso y vamos viendo que sí. El saludo alérgico, hacen ese movimiento con la mano, ¿no? Como para rascarse, limpiarse la nariz, etc. Entonces es el saludo alérgico llamado. Tanto hacer ese movimiento queda un surco en la parte nasal, ¿no? Entonces podríamos ver también que existe un surco nasal como característica. Cuando evaluamos al paciente con un rinoscopio o una espéculo nasal, lo que vamos a ver es eso, ¿no? No hay espacio para que pase el aire, mucho moco, puede haber puentes mucosos y una característica, la mucosa nasal es pálida, ¿sí? Está muy inflamada, pero es pálida. Cuando es un resfriado o otras causas de rinitis, la mucosa se ve hiperémica. Entonces, si está hiperémica, tiene algo más o no es alérgica, ¿no? La mucosa nasal es pálida por la liberación de histamina que ocasiona alteraciones vasculares, etcétera. Entonces no se ve hiperémica, inflamada pero pálida. Y hay una hipertrofia de cornetes, entonces no hay paso para el aire, no se ve en realidad un orificio para pasar el aire, ¿no? Muy cerrado. Pues esas son las características adicionales que podríamos encontrar en estos pacientes. ¿Qué le pedimos? Pues inmunoglobulina E, un hemograma básico y podríamos pedirle eosinófilos, un recuento de eosinófilos en moco nasal. Y no necesitamos mucho más en el laboratorio para el diagnóstico de rinitis. Lo que podríamos hacer en un paciente que cumple esas características, digamos que hasta acá podrían muchos médicos ver rinitis, los otorrinos, pediatras, internistas, etc. Pero a partir de acá, pues es trabajo del alergólogo, debe remitirse al alergólogo porque es el que puede hacer pruebas cutáneas o pruebas específicas, ¿no? Hay pruebas in vitro
que son pruebas de alergia molecular, donde se buscan los alergenos específicos más sospechosos. Hay paneles diseñados también. Pues usualmente, como hacemos, podríamos pedir un estudio que se llama FADIA Top Plus, ¿no? Que busca varios alergenos y mide la inmunoglobulina. No nos dice a qué, solo mide de forma general para tratar de hacer screening y posteriormente podríamos hacer pruebas cutáneas. En cada uno de estos puntitos se introduce un alergeno específico posible. Se prueba más o menos 20 alergenos, entre 10 a 20 alergenos, y con una punción pequeña con una lanceta o un aplicador se introduce bajo la piel. En los siguientes 20 minutos se lee dónde hay un eritema o dónde hay una roncha, ¿no? Se mide el tamaño de las ronchas y se compara un positivo, que es con histamina, y un negativo, que es con una solución neutra, y la diferencia, pues se ve cuánto y a qué cosas es alérgico. Lo que está midiendo esta prueba es la presencia de inmunoglobulina E específica contra ese alergeno. Haciendo esto sabemos a qué es alérgico este paciente, pues muchos son, no a una cosa, sino a varias. Perro, gato, entre los alérgenos intradomiciliarios, los extradomiciliarios, pues pólenes, ¿no? Malezas, pastos, ácaros también como algo importante que está presente todo el año, ¿no? Y pues ya tenemos el diagnóstico de alergia, sabemos a qué cosas es alérgico, a qué cosas responde esta alergia respiratoria, que es la rinitis. Tenemos un paciente entonces con prurito nasal, estornudos, rinorrea, obstrucción nasal, pero del olfato es una característica también que sí empeora la calidad de vida, porque si no olemos bien, disfrutamos mucho menos los alimentos, ¿no? Entonces, estos pacientes tampoco disfrutan muy bien los alimentos. Hacemos una historia clínica, desde cuándo, con cuánta frecuencia, cuáles son posibles alergenos desencadenantes. Descartamos un cuadro infeccioso, ¿no? Que pues no estoy resfriado, normalmente estoy bien, pero ahora estoy resfriado. Esos pacientes descartados. Y nos interesa la no infecciosa, que es la rinitis alérgica. Vemos los antecedentes familiares, vemos si hay asociación con otras componentes de la marcha atópica, la variabilidad de los síntomas, el ritmo diurno, la frecuencia. Vemos todas las cosas que hemos visto en el examen físico, ojeras alérgicas, saludo alérgico, hipertrofia cornetes, etc. Si tiene todo esto, es muy posible que estemos frente a alergia. Vemos la exposición a alergenos y iniciamos un tratamiento luego de confirmar las pruebas. Algo importante también que debemos ver es que no todo lo que tiene inflamación nasal y moco es alergia, ¿no? Y debemos tomar en cuenta que hay otras causas. Idiopático vasomotora, ¿no? Está pues con el frío, con el calor, eso posiblemente no sea alergia, ¿no? Con algunos alimentos en algunos lugares, sin una causa clara desencadenante. Ocupacional, ¿no? Solo estoy mal en el trabajo. Química irritativa, con los detergentes, con los ambientadores, tampoco es una alergia en realidad. Medicamentos, ¿no? Hay una alergia eosinofílica, hay una rinitis eosinofílica no alérgica, ¿no? Entonces reclutan eosinófilos por otros mediadores y tiene características muy parecidas, pero no es alergia. No hay un desencadenante de un alergeno hormonal y tiene que ver a veces con los ciclos y hormonas presentes, especialmente en mujeres, atrófico, alteraciones anatómicas, si tiene cirugías, desvío de tabique, puede tener manifestaciones de inflamación y no ser alergia. Una rinitis gustatoria, donde algunos alimentos desencadenan picantes, etcétera, o algún tipo de alimentos. Enfermedad respiratoria exacerbada por AINES en general, que es rinosinusitis crónica más asma progresiva y alergia a aspirina, ¿no? Síndrome de Samter, que es la característica de esa enfermedad. Y vasculitis y autoinmunidad pueden dar esto, que es otro camino de inflamación, pero se parece. Entonces debemos tomar en cuenta el diferencial también. Un grupo muy importante, más o menos 60% de las rinitis son alérgicas, pero hay un 40% que no son alérgicas y debemos ver, ¿no? En realidad, para derivarles y tratar. Por el tiempo, la rinitis se clasifica en estacional o perenne, ¿sí? Solo en primavera, depende eso, por ejemplo, de un polen, ¿no? Perennes, todo el año, pues ácaros posiblemente, epitelios, gato, perro, ¿no? Y puede ser leve, moderada o severa. Entonces, en la clasificación, de acuerdo a
tiempo, inicialmente, clasificamos como intermitente o persistente, ¿no? Para ser intermitente, menos de 4 días por semana, ¿no? ¿Cuántos días en promedio tienes tus síntomas de la semana? 2, ¿no? Y por menos de 4 semanas. ¿Y cuánto tiempo está con esto? 2 semanas. Es una rinitis intermitente, ¿no? Persistente, más de 4 días por semana, todos los días, ¿no? De lunes a viernes, más de 4 semanas, ¿no? Voy desde hace 2 meses, ¿no? Y de acuerdo a cómo comprometan su calidad de vida, vamos a clasificarlo como leve o moderado o severo. Leve puede dormir, tiene los síntomas, pero puede dormir, puede hacer deportes, puede realizar sus actividades diarias, trabajo, estudio, y los síntomas no son tan molestos, son tolerables en general. Moderado a severo, pues no puede dormir, tiene despertares nocturnos, tiene ronquidos, tiene sensación al despertar de que no ha descansado, altera la calidad de vida, no puede hacer deportes, no puede hacer ejercicio, pues compromete su trabajo, está todo el tiempo con moco, no puede trabajar bien o estudiar bien, y los síntomas son muy molestos. Entonces la rinitis puede ser intermitente, leve intermitente, moderada, severa, intermitente, o o persistente, leve, o persistente, moderada, severa, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas características, uno, tiempo, persisten los síntomas y compromiso de los pacientes y la calidad de vida. Una vez que tenemos esto, ya tenemos pruebas de alergia, ya tenemos el laboratorio, tenemos la clínica. La historia clínica nos dice que lo más posible es que se trate de una rinitis alérgica, queda el tratamiento, ¿no? Hay medidas de bajo costo y un poco más costosas, ¿no? Si sabemos a qué cosa es alérgico, por ejemplo, en caso de ácaros, que es uno de los alérgenos más frecuentes, ventilación de la cámara, pues no usar alfombras, tapetes, lavar las cortinas, lavar la ropa de cama, que no haya peluches en la casa, que son algunas de las cosas que almacenan esto, puede ayudarnos, ¿no? Un poco más costosas y a veces no tan efectivas en realidad, pues eliminar todas las alfombras, aspirar, humidificadores puede ayudar, colchones o sábanas o cobertores antiácaros pueden ayudar también. En caso de hongos, en realidad, pues no es tan difícil de tratar. Hay que evitar la humedad, esos lugares con moho, salitre y humedad en la casa en general. Pinturas antihongos pueden ayudar y impermeabilizantes de superficies. Entonces, cuando hay alergia a hongos, realmente se puede tratar relativamente fácil con hipoclorito de sodio, lavados intensos, impermeabilizantes, etcétera, ¿no? Eh, en caso de mascotas, pues hay que bañarlas y no el alérgico, ¿no? Además de la familia de bañar a los perros, gatos o la mascota, cepillarlas y pues mantenerlas alejadas en lo posible de los lugares donde está mayor contacto la persona alérgica, ¿no? Esas medidas pueden ayudar en alguna forma, pero en general con el tema respiratorio es más complicado. Una base de tratamiento son antihistamínicos, ¿sí? Y los antihistamínicos de primer grado, segundo y tercero, tienen que ver con el efecto adverso, que es sedación, ¿no? Y tiene que ver con la ocupación de receptores a nivel cerebral. Entonces, miren algunos, la declorfeniramina, la 84% de receptores cerebrales. Se causa muchísima sedación y muchísimo sueño, ¿no? Todos los de primera generación, entonces, tienen un efecto sedante importante. Ketotifeno, hidroxicina, difenidramida, declorfenamina, tienen este efecto que causa mucho sueño, ¿no? Entonces, los niños que usan antihistamínicos de primera generación disminuye el rendimiento escolar. Pues en general, los antihistamínicos de primera generación, excepto casos específicos, especiales, están proscritos en el mundo. No se usan en general por este efecto. Sí, los de segunda o de tercera generación, los de baja sedación específicamente, ¿no? La cetiricina, levocetiricina, fexofenadina, epinastina, bilastina, rupatadina,
¿no? Que son los que podrían producir menos sedación, 0.5, 1%, ¿no? Estos más potentes con más baja sedación en realidad tienen un costo mayor también. Quizás el más accesible en este momento sea la levocetiricina, porque la fexofenadina puede costar hasta 25 bolivianos cada tableta, ¿no? Y a veces necesita 2 tabletas al día, entonces hace un costo significativo. La bilastina ha llegado hace poco a Bolivia, tiene unos meses nada más en el medio, pero está presente actualmente, con un nivel bajo de sedación. Entonces hay que darle, de acuerdo a las dosis y el paciente en realidad, un antihistamínico de segunda o tercera generación que va a mejorar los síntomas. La lubricación y el lavado nasal es una parte clave en estos pacientes. Solución salina, ¿no? Varias marcas, Nasoxi, etcétera. Entonces debe lavarse varias veces al día, ¿no? No una vez, sino 5 o más veces al día, 6, 7 veces al día, porque esto va humectando las mucosas y barre mecánicamente alergenos, contaminación, polvo, etcétera, que continúa perpetuando la inflamación. Esteroides nasales, y todos tienen un efecto muy parecido, mometasona, etcétera, que es una de las que más usamos en realidad. Es el tratamiento de elección cuando es moderado a severo, porque va a inhibir toda esa respuesta que veíamos de mediadores. El efecto es muy local, ¿no? Aunque los esteroides son microgramos, ¿no? 50 microgramos es la dosis usualmente de mometasona, por ejemplo, entonces 1000 veces menos que una pastilla, ¿no? Entonces es un efecto muy local en realidad. Reseca las mucosas, eso es lo único malo. O sea, al desinflamar va resecando, ¿no? Cuando se combina con antihistamínicos puede ser una solución muy importante. Entonces, antihistamínicos, esteroide nasal, y pues de acuerdo a la potencia también podemos tener los esteroides nasales, alta potencia, ¿no? La dexametasona, baja potencia, cicloserina, mometasona, fluticasona y en furato o dipropionato, ¿no? Y budesonide. Entonces, los que usamos son de baja potencia, o muy baja o baja potencia, ¿no? Entonces, los más usados, fluticasona, mometasona, ¿no? En las distintas presentaciones, y en niños podría usarse de mejor manera budesonide en inhalador nasal, ¿no? Hay pocos efectos adversos. En realidad, la técnica debe ser adecuada. La mano izquierda a la fosa derecha y viceversa. La idea es que el disparo, el chisguetazo, no salga hacia el tabique, sino sea contrario al tabique. Una vez que usamos el esteroide nasal, el efecto no va a ser inmediato, va a actuar en 6 a 8 horas y tarda hasta 2 semanas de uso del paciente para tener un efecto máximo. Así que cuando damos esteroides nasales no esperemos un efecto rápido, ni en el momento ni en el tiempo sostenido, ¿no? Y debemos explicar eso a los pacientes. Y antihistamínicos nasales pueden ayudar a mejorar mucho los síntomas. La congestión no son muy baratos y no están disponibles. En otros lugares, cromonas puede ser una alternativa. Mejoran el síntoma de forma importante, cromoglicato, nedocromilo, ¿no? Pero cuestan de forma elevada y duran poco tiempo en realidad, ¿no? Duran 2 a 4 horas. Finalmente, el objetivo de los alergólogos al hacer pruebas de alergia es una vacuna para la alergia, ¿sí? Y se puede preparar una vacuna para el paciente alérgico, y muchos pacientes con rinitis o asma pueden curarse. Mientras más niño, más joven es el paciente, más posibilidades, obviamente, de lograr curación. La mayoría de los pacientes no se cura, pero mejora de forma significativa. Y este es la única tratamiento etiológico, ¿no? Que cambia en realidad la inmunología, no solo el síntoma. Las dos formas más frecuentes de inmunoterapia son inmunoterapia subcutánea o la vacuna inyectada e inmunoterapia sublingual. Hay una tercera forma usada que es inmunoterapia intraganglionar, que es un poco más compleja de usar, ¿no? Porque hay que inyectar alergenos directamente en los ganglios afectados. Las guías en realidad entonces, en todos va esteroide antihistamínico no sedante, leve, moderada intermitente, leve persistente y moderada severa persistente. El esteroide nasal
Está indicado en la forma moderada a severa intermitente, leve persistente y moderada a severa persistente. Las cromonas también están en ese paso y descongestionantes nasales no son recomendables en realidad, ¿no? Hay mucha gente que receta descongestionantes y hay gente que entra en ciclos donde no puede salir del descongestionante. Entonces, oximetazolidina, ¿no? No son indicados en realidad esos medicamentos que mejoran el síntoma, destapan la nariz, pero después están nuevamente con eso. Y alejarse de los alergenos, desde el paso también moderada, grave, intermitente, la inmunoterapia o la vacuna para las alergias pueden cambiar el curso de la enfermedad de estos pacientes. Vamos a ver en un momento más detalladamente de los mecanismos y van a tener una clase específica que hable de eso también a más detalle. Entonces, la mitad casi de los pacientes, 40% de los pacientes con rinitis progresa, hay una continuidad del epitelio respiratorio, entonces este paciente podría terminar en asma, ¿no? Y hay una obstrucción reversible del flujo aéreo, ¿no? Y una inflamación de la vía aérea en pacientes asmáticos, ¿no? Esta es la enfermedad crónica más frecuente del mundo, ¿no? Cualquier raza, cualquier edad, cualquier sexo puede estar afectado, todas las condiciones socioeconómicas y todas las condiciones geográficas, entonces una enfermedad muy universal en realidad. En todos los casos, eso es importante saber, es 100% controlable también. Si hay pacientes con asma que están con crisis, que están todo el tiempo mal, y en realidad tienen un mal tratamiento porque todos los casos son controlables. Hay un subdiagnóstico y un subtratamiento también significativo y puede comprometer la calidad de vida de forma importante. Entonces hay una inflamación crónica de la vía aérea inferior, una hiperreactividad bronquial, una obstrucción reversible al flujo aéreo y hay varios desencadenantes que tienen que ver con la presencia de asma. En general, y van a ver en sus rotes de neumología, porque muchos podemos tratar el asma en general, internistas, pediatras, neumólogos y alergólogos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Quizás tenga que ver con la visión, ¿no? Los neumólogos, y es el enfoque de Gina y Gema en general, ven el síntoma y ven un tema de tubos y conductos, obstrucción viaria pequeña, viaria mediana, obstrucción leve, intermitente, severa, ¿no? Entonces estamos viendo la parte estructural anatómica, ¿no? En realidad. Y pues eso nos ayuda a saber, la espirometría evalúa también eso, por ejemplo, ¿no? Pero como vemos los alergólogos, vemos por fenotipos, ¿sí? Y por endotipos, en realidad, ¿qué está pasando? En general debemos dividir el asma en T2 alto o T2 bajo, ¿no? Y de acuerdo a eso pensar qué está pasando en la inflamación en cada uno de estos pacientes. T2 alto es el típico asma alérgica. Entonces, el asma no es una enfermedad, es un síndrome. Son muchas enfermedades que concluyen en la inflamación de la vía aérea, en la obstrucción reversible al flujo aéreo y varios mecanismos de inflamación. Este mecanismo de inflamación se llama endotipo y fenotipo, el perfil que tenemos, ¿no? T2 alto, T2 bajo en general. Entonces vamos a empezar con el asma alérgica, donde hay un alergeno muy parecido a lo que veíamos con rinitis. La célula presentadora de antígeno va a presentarla a un linfocito TH2. El linfocito TH2 va a producir interleucina 13, que va a aumentar la secreción de moco, tos, flemas, ¿no? Por tanto, y va a tener acción también sobre reactantes derivados del nitrógeno, reactantes de fase aguda. En presencia de interleucina 13 también hay una hipertrofia del músculo liso. Por tanto, es cada vez más fácil el broncoespasmo y la broncoconstricción. Interleucina 4 y 13 también habíamos dicho, igual que en la rinitis, hacen un cambio de isotipo al interactuar con linfocitos B, TH2, linfocitos B, y el cambio de isotipo da inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se fija en mastocitos y en basófilos y degranulan de forma intensa secretando mediadores preformados y posteriormente formadores de novo.
Interleucina 5 recluta eosinófilos y también hay una quimiotaxis por activación de mastocitos. Los eosinófilos se suman a todo esto y ese es el perfil elevado, eosinofilia en el esputo, IG elevada, citocinas TH2 y mastocitos que se degranulan. ¿Cómo podemos ver esto? FeNO, fracción expiratoria de óxido nítrico, que el Hospital Luis Urías lo tiene, por ejemplo, que mide, es una expresión de eosinofilia. Cuando hay eosinófilos, hay FeNO elevado. Entonces es un perfil T2 alto. Eosinófilos en esputo o sangre, que podríamos medirlos, inmunoglobulina E total y específica, y las pruebas cutáneas. Cuando tenemos eso, el centro de la inflamación entonces es un linfocito TH2, un perfil TH2, ¿no? También podría existir un T2 alto no alérgico, ¿sí? ¿Y cuál es el activador inicial? Varias cosas que pueden dañar la mucosa, tóxicos, químicos, virus, ¿no? Pues muchas veces una infección viral es el inicio de eso. El daño en la mucosa genera una activación de alarminas, ¿sí? Patrones moleculares asociados a daño. Interleucina 33, interleucina 25 y el TSLP o linfopoietina estromaltímica, ¿no? Estas moléculas son potentes activadores de inflamación y lo que activan es células linfoides innatas tipo 2. Son como linfocitos más grandes y no requieren una presentación antigénica. Los linfocitos TH2 son parte de la inmunidad adquirida. O sea, debe haber una presentación antigénica para activarlos. En este caso, no son de la inmunidad adquirida, son de la inmunidad innata. Monocitos macrófagos que activen natural killer y natural killer que puede dar interleucina 33 podrían ser también el activador de esto. El centro de esta inflamación es una célula linfoide innata tipo 2 que para fines prácticos se comporta como un linfocito TH2 porque produce interleucina 13 con las mismas funciones, hiperplasia de músculo, afectación de células caliciformes, moco, interleucina 5 que va a reclutar eosinófilos, ¿no? A la expresión, entonces hay FeNO alto también, hay eosinófilos en sangre y esputo, ¿sí? Pero no hay un alergeno desencadenante. Entonces este es el perfil TH2. Hay un asma en el medio, entre T2 alto y T2 bajo, que es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, el síndrome de Samter, ¿no? Pólipos nasales, sinusitis crónica y asma. Hay una inflamación de este tipo, pero los leucotrienos son una de las moléculas más importantes en ese tipo de asma, ¿no? Y por eso precisamente los AINES lo empeoran, porque se cambia en la vía del ácido araquidónico de prostaglandinas que están inhibidas hacia leucotrienos que se aumentan al inhibir prostaglandinas. Y el T2 bajo, que puede ser un asma neutrofílica, donde el neutrófilo es el centro de la inflamación. Este neutrófilo ocasiona inflamación del músculo liso, atrae fibroblastos a la región, produce quimiosinas, CXL8, factor estimulante de colonias de granulocitos y interactúa con un linfocito que es el linfocito TH17. ¿Sí? Cuando está presente TH17 y el linfocito que genera interleucina 17, la inflamación en general se potencia y ocasiona daño en el epitelio, obstrucción reversible de la vía aérea e inflamación significativa. Hay otro asma que es pausogranulocítica, no hay un marcador específico. En este previo, neutrófilos en el esputo en lugar de eosinófilos, podríamos encontrar neutrófilos. Y bueno, el asma pausogranulocítica puede o no haber neutrófilos o de forma intermitente, y hay moléculas inflamatorias que ocasionan hipertrofia del músculo liso. En estos últimos grupos, asma y obesidad, el asma del adulto mayor, podrían estar implicadas.
El asma clásica es alérgica, pero hay fenotipos de asma en realidad. Entonces podríamos, viendo esto, saber a qué nivel podemos actuar a nivel molecular: vacunas para alergia, biológicos anti-IgE, anti-interleucina 5, antialarminas o inhibidores de neutrófilos que puedan ayudarnos a tratar de forma específica para cada paciente, ¿no? Entonces el asma alérgico y asma eosinofílica son T2 alto. Entonces, en el asma, fenotipos alérgicos con inmunoglobulina E alta, eosinófilos elevados, mixta, neutrofílica, pausigranulocítica, que tiene que ver con factores neuroendocrinos también adicionales. Tenemos la clínica de asma, un paciente que tose y silbidos en el pecho, falta de aire varias veces al día, despertares nocturnos, ¿no? Que se despierte con tos, que tiene una disnea de esfuerzos al subir gradas, al correr, niños que tengan que detenerse, tengan tos cuando esto pase, épocas específicas, alérgenos desencadenantes, etc. Lo que debemos hacer es pruebas de función pulmonar. Y hacemos en estos pacientes, debemos demostrar la obstrucción reversible al flujo aéreo, ¿no? Este broncoespasmo que existe, que es reversible en el asma. Y tomar las decisiones para tratar. Entonces, los síntomas que evaluamos es sibilancias, disnea, tos, dolor, opresión o falta de aire. Y con cuánta frecuencia se presenta. Hacemos el estudio de la espirometría, que debe tener cierto entrenamiento, debe ser 3 pruebas al menos que sean similares, repetibles, ¿no? Y de acuerdo a la curva, vamos a ver lo normal, el grado de obstrucción parcial o el grado de obstrucción severa. Para decir que hay asma, lo que debemos evaluar es el índice de Tífeno, que es la fracción expiratoria en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Entonces, todo lo que exhala en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Ese es el índice de Tífeno que nos va a dar el grado de obstrucción. En adultos menores de 50 años, para decir que hay una obstrucción, el índice Tífeno debe ser menos del 70%. Entre 50 y 59 años, menos del 68%. Entre 60 y 69 años, menos del 66%. Y en mayores de 70 años, menos del 64%. Las espirometrías toman en relación a poblaciones y al promedio de personas sanas, ¿no?, que tienen eso. Entonces, por eso menos del 70% es un dato de asma. Y en niños, menos de 80 a 85% en el flujo, consideramos que puede ser una obstrucción a flujo aéreo. Si tenemos un índice Tífeno bajo, entonces tenemos obstrucción de la vía aérea. Y para evaluar el grado de asma vemos el BEF1 nada más. La capacidad, el volumen expiratorio en el primer segundo. Si es mayor a 70, hay un índice Tífeno menor a 70 y el BEF1 es mayor a 70, es leve. Si es entre 60 y 69, es moderado. Si es entre 50 y 59, es moderadamente grave, y menos de 49 a 40% es grave. Entonces clasificamos asma leve, moderado, moderado grave o asma severo, ¿no? Entonces la espirometría es el estudio que va a decirnos eso. Y vemos las curvas de volumen-tiempo y flujo-volumen. La curva de flujo-volumen, vamos a ver la curva en realidad y en qué nivel de obstrucción está en relación a lo normal, y esto es reversible en realidad, ¿no? Cuando está con crisis va a ser peor. Y el volumen en el primer segundo es algo muy importante que nos va a decir en realidad cómo está la severidad de estos pacientes. Hay varias guías madre. El año pasado han sido actualizadas la guía GEMA y GINA, en realidad, que son ambas muy válidas y son las guías madre que usamos. Hay guías adicionales como esta, que es la guía mexicana de alergia y asma, que recopila las guías madre. Todas tienen que ver con cómo vamos al tratamiento y hay que, dicen, evaluar la respuesta
evaluar el tratamiento y ajustarlo. Debemos ajustar el tratamiento en todos los pacientes. Esteroides inhalados están en casi todos los pasos en realidad, y de acuerdo al paso vamos viendo qué más, ¿no? Antileucotrieno en el paso 2 podría estar indicado. LABAs o SABAs. Los SABAs son broncodilatadores de acción corta, y los LABAs, broncodilatadores adrenérgicos o no, de acción larga. Entonces buscamos un efecto adrenérgico, beta-adrenérgico en realidad. Y podemos combinar esto con esteroides, podemos combinar con anticolinérgicos, ¿no? Tipo tiotropio o ipratropio además. Y en los pasos 5, por ejemplo, está indicado el tratamiento con biológicos. También, de acuerdo al tipo de asma y cómo esté, ¿no? Los síntomas, si son leves, moderados, severos y el grado de obstrucción, las dosis de esteroides inhalados. Dosis bajas, 100 a 400 microgramos de acuerdo al esteroide, dosis medias mayor a 400, 800, entonces altas mayor a 800, ¿no? Cuando hablamos de beclometasona, cuando hablamos de budesonida. En fluticasona, mometasona o ciclesonide, 50 a 200 es dosis baja, 200 a 400 microgramos es dosis media, y una dosis alta mayor a 400. Entonces debemos ver cuántos microgramos salen por cada disparo, y eso nos da cuántas inhalaciones requiere a cada paciente y con qué tiempo, ¿no? Y también las vacunas para la alergia, que en realidad desde el paso 2 estaban recomendadas, pero eso es un cambio del GINA del último año, donde desde el paso 1 está indicado la inmunoterapia. Si es alérgico, se beneficia vacunas. Y en el paso 5, miren las opciones que tenemos. IgE, antiinterleucina 5, antiinterleucina 4, antialarminas, antilinfopoietina estromaltímica. Todos los biológicos son una parte importante, ¿no? Y las pruebas de alergia, ¿no? Que también en el asma están indicadas. La indicación es alergia respiratoria, rinitis o asma. Vamos a ver brevemente esto porque van a tener otra clase adicional de esto. La inmunoterapia en realidad es la vacuna específica, ¿no? Para esto, y es lo que puede cambiar el curso natural de la enfermedad. Las vías que hemos visto, subcutánea, sublingual. Los pacientes que usan vacuna mejoran los síntomas de forma importante, reducen las puntuaciones de severidad de asma, cambia la respuesta inmunitaria del paciente, y nos ayudan a dar un tratamiento específico en realidad. ¿Y qué es lo que hace? Recuerden que había una presentación de célula presentadora, célula dendrítica, hacia el linfocito TH2. Cuando damos vacuna, lo que la vacuna hace es inducir una presentación al linfocito T regulador. Entonces hay un linfocito T-reg. Y el marcador del linfocito T regulador es interleucina 10 y factor de crecimiento beta. Cuando el linfocito T-reg interactúa con el linfocito B, hay un cambio nuevamente de isotipo de inmunoglobulina E a IgG4 e IgA específica. Entonces, la IgG4 es una inmunoglobulina protectora, disminuye, desactiva toda la inflamación que la inmunoglobulina E podía haber causado. La interleucina 10 inhibe el perfil TH2 con todos los mecanismos que habíamos visto. Entonces está inhibido el perfil TH2, hay un aumento de T regulador y cambia nuevamente de subpoblación. En presencia de Treg hay más TH1, una inflamación tipo TH1, y inhibida toda la inflamación TH2. Y también inhibe eosinófilos, basófilos y mastocitos. Entonces la vacuna lo que hace es activar este mecanismo TH2 a TH1 y T regulador. Por tanto, no cambiamos el síntoma, la obstrucción, la inflamación, lo que cambiamos es la inmunología de este paciente atópico. Por eso algunos pacientes podrían tener equivalentes a curación y otros a mejoría significativa. Entonces las vacunas para la alergia son el único tratamiento específico en realidad. Y los marcadores entonces, IgG4 e IgA y interleucina 10 como
marcadores de esto, ¿no? ¿Y cómo reconocemos un Treg? Por FOXP3, ¿no? Si medimos FOXP3 y está elevado, hay T reguladores, ¿no? Con todas estas funciones que habíamos visto. Cuando damos vacuna para la alergia en el asma, reduce la aparición de síntomas. Combinado con el tratamiento hay un beneficio significativo en rinitis y asma y en todas las mediciones secundarias de marcadores de inflamación, medidores de calidad de vida, los pacientes mejoran de forma mucho más importante, ¿no? Los síntomas son menos, las exacerbaciones son menos frecuentes, hay una modulación y respuesta con alergenos y deja de ser sensible a estos alergenos, perro, gato, ácaros, polvo, etc. Y en presencia de estos puede tolerarse. La inmunoterapia subcutánea hay que recibir 2 inyecciones por semana por 3 años, que quizás eso sea lo complicado. Para que esto funcione, las vacunas deben recibirse por un tiempo largo. Las guías recomiendan 3 a 5 años en realidad, ¿no? Para recibirlas. Quizás la vacuna oral es más tolerada en realidad, pero es muy efectiva. Y el otro tema privativo podría ser el costo. No son inaccesibles, pero no son tan baratas, ¿no? No se producen en el país, hay que traerlas de afuera, solo los alergólogos pueden administrarlas, entonces hay varias cosas relacionadas con el costo. Y el otro tema importante para tratar, por ejemplo, el asma, son los biológicos, ¿no? Este es el biológico más usado, es el que yo usaba en mi hospital, se llama omalizumab, es un anti-IgE. Lo que hace es inhibir la IgE y el receptor de IgE, y entonces deja de haber un efecto significativo. Asma en paso 5, asma de difícil control, asma que compromete la vida, es el que está indicado. Pero hay varios biológicos y los biológicos están apuntados de acuerdo al paciente, ¿no? Omalizumab, anti-IgE, podría ser dupilumab, que tiene que ver con antiinterleucina 5, renlizumab, mepolizumab, benralizumab, tezepelumab, ¿no? El tezepelumab va contra la linfopoyetina estromal-tímica. Entonces inhibe la inflamación desde las alarminas, desde la señal que inicia en el epitelio respiratorio por daño, por lesión, ¿no? Entonces en realidad va muy bien los pacientes que reciben biológico de tener caídas en terapia intensiva, 4 a 5 exacerbaciones al año, terminan sin exacerbaciones, sin ausentismo laboral. Entonces, en realidad, el tratamiento en el mundo actualmente del asma tiene que ver con biológicos. En México hay como 8 biológicos disponibles ahora, y en Bolivia, pues, lamentablemente, no hay ni un biológico para las alergias y el asma, ¿no? Pero seguramente en un tiempo sí va a haber, y cuando les toque hacer su práctica plena, va a haber varios de estos biológicos con el blanco específico, interleucina 4, interleucina 5, alarmina, interleucina E, en realidad, inmunoglobulina E, perdón, que puede modular la enfermedad, y en los pacientes seleccionados pues se modulan de forma increíble. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta sobre esto que hemos visto hoy, pues estoy atento a ustedes. Bueno, que tengan buen resto de semana, y esta sería mi parte en relación a las clases teóricas. Con el grupo de prácticas nos vemos 9:30 hoy en emergencias del Hospital Obrero, que es el grupo 6. Entonces, hasta luego, chicos, y que tengan un buen día.